¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a 7.000 millones, 21 horas 7 minutos. Estamos por la pantalla de Televisión Nacional con el periodístico internacional de la televisión pública. Hoy con dos temas sobre la mesa, porque hay ruido en la casa de los vecinos. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Brasil? En Argentina una corrida cambiaria, una negociación con el Fondo Monetario Internacional, el tema del déficit fiscal, la inflación, el presidente Macri que dijo que la turbulencia ya pasó, pero el dólar sigue subiendo. Vamos a estar hablando de este tema en el primer bloque. En el segundo bloque hablaremos de Brasil, con una huelga de camioneros que paralizó al país y que tuvo el apoyo del pueblo en la previa de las elecciones presidenciales de octubre. Estos son los dos temas hoy en 7.000 millones. Ustedes pueden participar del programa a través del 092-1040-74 o a través de Twitter en @7mmillones. Para comenzar, hablemos de Argentina. Así el presidente Mauricio Macri anunciaba que iba a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Y así lo anunciaba el presidente de Argentina, Mauricio Macri, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y para hablar de este tema tenemos a nuestro analista habitual, Álvaro Padrón, y al ex embajador en Argentina durante el gobierno de Jorge Valle, del año 2000 al 2005, Alberto Volonté. Bienvenidos ambos a 7.000 millones. ¿Cómo están? Álvaro, una primera reflexión sobre este tema. Quizá más que una reflexión, aprovechar la presencia de Alberto. Alberto es uno de los uruguayos más conocidos en Argentina. Yo creo que después de Francescoli tengo dudas de si quieren tanto a un uruguayo como en el caso de Alberto. Y eso me lleva a mí a hacerte una primera pregunta, Alberto, que es, en general se dice que nosotros no queremos tantos a los argentinos como ellos nos quieren a nosotros. Pero mi reflexión va por el lado de qué papel debería ocupar Argentina en la política exterior uruguaya. Es decir, es nuestro vecino, pero es mucho más que eso. Mujica decía, ¿no? Brasil nos tiene que llevar en el estribo. ¿En qué lugar nos debería llevar Argentina y cómo, después de 5 años que estuviste allí y que, repito, te quieren de esa manera y llegaste a conocer en profundidad la Argentina, vos cómo ves esa relación y qué importancia le deberíamos dar los uruguayos a la relación con Argentina? Es la relación en política internacional, la relación del Uruguay con Argentina es central, tan central como su relación con Brasil. No en lo que antiguamente se llamaba el péndulo, ¿verdad? Cuando Uruguay se aprovechaba de su ubicación, dijérame Tolferrés, de país frontera, para de alguna manera correrse hacia Brasil cuando Brasil estaba con problemas con Argentina, o correrse hacia Argentina y pendulando sacar lo mejor para nuestros intereses. Creo que eso fue así, pero creo que eso no es política internacional. Política internacional no es pendular y tampoco beneficiarse del interés de un país. La ciencia de la política internacional es hacer coincidir los intereses opuestos. Ahí está el arte.
Argentina tiene sus intereses, Brasil tiene sus intereses, Paraguay los suyos, nosotros los nuestros. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que nuestros intereses encuentren un punto de coincidencia con los intereses superiores. En clave región. Y allí, en clave de región, no hay otra forma de que el Uruguay establezca cuál es su política internacional. Yo creo una definición que Herrera la daba con una claridad magistral, que era: la política internacional es una flor. El centro de la flor eran las fronteras. Primero, 1915, vayamos al Uruguay internacional. Primero, Argentina y Brasil, Paraguay, y de a poco, pétalo a pétalo. Círculos concéntricos. Exactamente. De la región, no se hablaba del Mercosur, sí del ABC en aquel tiempo, se iba ampliando a llegar a Sudamérica, a América Latina, a América, y después, en aquella mirada formidable, mirar el mundo, la inserción continental en el mundo. Volviendo entonces más a tu pregunta, Álvaro, y circunscribiéndome a responder respecto de la política exterior uruguaya en su relación con Argentina, sé que va a venir una cabeza muy interesante a hablar de Brasil y yo, por tanto, no me quiero meterme en aguas que van a ser muy bien navegadas por otro. Digo que es vital y he notado en los últimos tiempos que nuestra política exterior no le da a la Argentina la importancia que debe. Creo que, y cuando me refiero a esto, no solo me refiero a la Cancillería, porque desde el mundo sindical al mundo empresarial, a todos los sectores productivos, tendría que haber una interacción formidable. Cuando a veces hablamos de las crisis, siempre decimos estas cosas sencillas. Viste que el presidente argentino no se lleva muy bien con el presidente uruguayo, o la señora presidenta no le cae bien, pero por Dios, mucho más importante es que las cámaras empresariales hablen entre ellas, que las organizaciones sindicales hablen entre ellas y después las cuatro juntos, y que ahí tienen que estar con las coincidencias. Si la Cámara de Industrias se pone de acuerdo con la Unión Industrial y los sindicatos uruguayos, que tenemos la suerte de tener una organización unificada, que por lo tanto representa sin fisura a todos, que es el PCNT, allá es un poco más complejo, pero se identifica perfectamente. Y si no, se habla con los 4 o 3 que estén. Y después se llega... Entonces, cuando van a los gobiernos, cuando los acuerdos comerciales, cuando había dificultad para colocar autopartes uruguayos para terminar el ensamblado de los coches en Argentina, yo recuerdo que me tocó actuar en el año 2001, pues lo que hice fue, le dije a los empresarios que hacían autopartes, y le dije, busquen apoyo sindical, que hablen también con los colegas y tienen que ponerse de acuerdo. Los sindicatos que allá defienden a los trabajadores que están en el ensamblado de los coches con Fiat, tienen que ponerse de acuerdo con los que acá fabrican los parabrisas y demás. Y a su vez los empresarios. Llévenle en bandeja a los gobiernos. En todos los gobiernos les cuesta mucho decir que no. ¿Y lo hicieron eso en su momento? Sí. ¿Funcionó? En el 2002, en un momento muy difícil, en marzo, recuerdo que un grupo de empresarios uruguayos dedicados al autoparte, yo que sé, a los tapices, estos eran proveedores, pero es una industria formidable, multiplicadora, da mucho trabajo, fueron y hablaron, y los propios empresarios argentinos se daban cuenta de que comprar de repente, dejar de comprar el tapizado, ¿a dónde lo tenían que comprar? Pues si no se lo compraron en Uruguay, lo tenían que ir a comprar ¿a dónde? Fuera del Mercosur, entraba con qué. Entraba con los aranceles, en fin, negocien. Entonces, creo que lo que ha faltado es
provocar. Los gobiernos tienen que ser más provocadores y hacer menos ellos. Pero provocar que las fuerzas vivas, como dan llamarse, para no excluir a nadie, interactúen. Que la política exterior no sea solo una acción de gobierno, sino el conjunto de la sociedad. Es un poco una cosa del pasado, ¿no? Aquello de mandaban a la diplomacia. Claro. No, seamos más humildes, seamos más sencillos, pero seamos más activos, seamos más productivos y dejarle a las cancillerías la tarea de los broches finales, pero las discusiones, y dejemos además de las pieles. Este presidente o esta presidenta tienen temas de piel, otros le llaman temas de ideología. No hay pieles ni ideologías en la política exterior, hay intereses. Y para un país como el Uruguay, donde la política exterior es vital, porque cuando en política exterior se equivoca Brasil, la va a arreglar. Se equivoca Argentina, tarde, y mira que han hecho cada cosa, pero cuando Uruguay se equivoca, le sale carísimo. Apenas le sale carísimo. Por lo tanto, creo que la centralidad en la política exterior con Argentina es indiscutible, pero no es una isla, es con la política con Brasil y es con la política en general y es sobre todo porque hay que generar ese espacio de diálogo entre todos los actores vivos de la sociedad. Alberto Álvaro, vamos a centrarnos en lo que está pasando hoy en día en Argentina. Vamos a escuchar lo que dijo el último discurso del presidente Mauricio Macri cuando anunció que la negociación con el FMI estaba avanzada y que la turbulencia ya había pasado. Siento que pusimos metas demasiado optimistas y alguna gente se irritó con eso. Y muchos dicen que no dijimos un diagnóstico suficientemente duro o descriptivo y concreto de la realidad que heredamos. No, ratifico el equipo económico, estoy muy tranquilo y es responsabilidad del presidente designar sus colaboradores y realmente siento que tenemos un muy buen equipo que lo demostró esta semana resolviendo esta turbulencia y además encarando muy bien las negociaciones con la seriedad que corresponde y el profesionalismo que corresponde con el Fondo Monetario, el fondo del cual nunca nos fuimos, ¿no? Porque en el fondo siempre hemos sido miembros. Es una herramienta adicional que nos da más estabilidad, porque no estamos en los vaivenes del mercado, ¿no? Nosotros nos ponemos de acuerdo ex ante, o sea, por adelantado, en qué compromiso asumimos para reducir el déficit, que es la preocupación de todos. O sea que reducir el déficit significa que le damos garantías de que le vamos a poder devolver el dinero que nos prestan. O sea, nada más que eso. O sea, el que te presta dice, quiero mostrarme que vos me vas a poder devolver lo que te presto, que no me vas a incumplir. Entonces, de eso se trata. Nosotros no es que ellos nos llaman a nosotros llamamos a ellos y decimos, nos prestan dinero, sí, dice, bueno, me lo vas a poder devolver, demostrame cómo me lo devolvés, si hoy gastás más de lo que tenés. Entonces, así lo vamos a corregir y vamos a poder pagar. Entonces, ellos nos van a decir en qué números, vamos a discutir con ellos, nos sentimos cómodos en la reducción del déficit. Después, cómo lo reducimos es un tema nuestro. Vamos a delegar, como corresponde, la responsabilidad de la baja de la inflación en el Banco Central. Y él irá comunicando qué son las medidas que va tomando, los pronósticos que tiene. Lo que queda claro, y ratifico, que es fundamental bajar la inflación. Ahora ya, a cargo del Banco Central, sin ponernos metas tan ambiciosas, porque tiene que ser algo que tenga una coherencia entre la baja del déficit y la baja de la inflación. No podemos pretender, si no bajamos el déficit a la velocidad que corresponde, bajar la velocidad a esa misma velocidad, la inflación a esa misma velocidad. Bueno, ya ayer el ministro Duhovne anunció que con esta tensión en el mercado cambiario y esta devaluación vamos a tener un poco más de inflación y un poco menos de crecimiento, que también ahí entra el tema de la sequía, ¿no? Que lamentablemente ha tenido consecuencias muy graves en toda la zona centro del país. Muy bien, el presidente de Argentina habló de turbulencia, ratificó el equipo económico, dijo que se pusieron metas muy ambiciosas.
¿Lo que está pasando hoy en Argentina es una situación coyuntural o es una crisis profunda? Porque parece que la turbulencia no pasó, el dólar sigue subiendo, la inflación no se va a poder alcanzar las metas. Mira, Argentina es un país muy especial. Tiene características que los distingue de todos los países, pero no solo de la región, yo diría del mundo. Yo confieso que soy muy argentino. Yo quiero mucho a la Argentina, quiero mucho a los argentinos, soy un enamorado de su historia, creo en la patria grande y por tanto cuando hablo de Argentina no me sustraigo de mi sentimiento. Creo que nadie, aunque a veces hay muchos que posan de una objetividad que los seres humanos, por ser humanos, no pueden tener. Entonces yo no puedo ser tan objetivo cuando hablo de Argentina. Es un país muy grande, no lo tengo que decir yo, pero para ir a lo último, en estos últimos 3 años, este año, lo que ya se está ampliando la explotación de la producción de petróleo y gas en el sur, en Vaca Muerta, realmente se sorprenden ellos mismos. Lo que se creyó que iba a poder estar obteniendo determinada cantidad de millones de metros cúbicos de gas natural y X barriles de petróleo se está multiplicando, pero estoy hablando del último año, del último meses. Entonces uno dice, sí, Argentina se endeuda, y uno empieza a decir, yo tengo un gran respeto por los economistas, porque en la vida hay que tener mucho respeto por los que saben. Porque vieron que a veces en estas cosas que somos muy uruguayos, los economistas, esto no les gusta reconocer que hay que respetar mucho a la academia y hay que respetar mucho a quienes han dedicado parte de su vida a estudiar, por ejemplo, la economía. Entonces, pero no quiero entrar en eso, quiero demostrar que la situación que vive hoy Argentina, más que sus crisis, sus conflictos son estructurales. Yo diría que son como una expresión de la cultura, de una cultura que si uno tiene que rascarla muy en la historia, es de un país que en realidad era la conformación de regiones muy diversas, como aquel norte tan nativo, cercano a Perú y a Bolivia, y ese sur patagónico, helado. Y entre esos dos, los otros climas. Un país donde siempre hay verano, siempre hay invierno, siempre hay otoño y siempre hay primavera, con una inmensa riqueza en la superficie para plantar y que crezcan los frutos. Pero el granero del mundo. El granero, pero ahora con una riqueza. Por ejemplo, hace pocos años ahora, el litio. Flotan el litio. El litio es una de las riquezas mineras de mayor proyección, es con lo que se arreglan las baterías, desde las baterías viejas, antiguas a lo más fino. Entonces, síntesis. Está endeudada Argentina, está con problemas económicos, pero Argentina ha consolidado ciertas cosas. Argentina tiene alta tecnología en el sector agropecuario. Argentina hoy en la región lidera en todo el aprovechamiento de energía atómica. Estoy hablando, Argentina hace 10 años en Australia gana una licitación internacional en Australia estaban Alemania y Estados Unidos para instalación de centros de aprovechamiento de energía nuclear para electricidad. Lo ganó Argentina. ¿Qué quiero decir? Sin entrar ahora a ese análisis, lo que pasa es que Argentina es el gasto público. Como se habla tanto del gasto público en mi país, no quiero empezar, porque es un tema que se trata un poco a veces a la ligera y mucho no se entiende qué es el gasto público. Vamos a terminar con esas simplezas. Lo que digo es que Argentina es un país muy rico, esta coyuntura la va a pasar en lo que es económica y financieramente. Esta no es la crisis del 2001, donde estuviste. No, ni parecida. Pero lo que no termina de desaparecer en Argentina es la crisis social. Los niveles de pobreza siguen siendo altos. Los niveles educativos están bajos. Están con cosas que por algo somos hermanos, nosotros también.
aunque nuestros niveles de pobreza han bajado muchísimo y hay que reconocerlo, porque nuestros niveles de indigencia casi han desaparecido y hay que reconocerlo, en la Argentina no. Entonces, en ese país tan diferente, donde no es que se organizó como una federación, hubiera estallado en los aires si no se hubiera firmado en 1853 la Constitución que reconoció el federalismo. Yo no me quiero sumergir en la vieja discusión de la situación, el enfrentamiento histórico de Argentina entre unitarios y federales. Pero ahí está un poco la crisis de este permanente desencuentro que tiene un país que, por otro lado, con una población muy creativa, con gente realmente con mucha cabeza y con riquezas naturales extraordinarias, le permiten a Argentina va a salir de esta situación. Más me preocupa cuál va a ser la respuesta a una sociedad que tiene conflictos, que tiene problemas y que tiene problemas de masa, sí, Álvaro, porque la pobreza es, cuando se habla de la madre de las batallas, la madre de las batallas que hay que ganar primero contra la pobreza. ¿Toda esta situación financiera no agudiza todos esos problemas que vive la Argentina? Sí y no, sí y no. Miren, Argentina hace 2 meses, yo voy cada 15 o 20 días, estaba carísima, hace 20 días, pero nada de, porque los uruguayos vamos a Argentina y dicen, che, está muy caro, y sí, estuve por la calle Corrientes, la entrada de los teatros, los restaurantes. No, querido, sí, no, allá la gente no vive de los restaurantes, y nosotros, no, hay que ir a los supermercados, hay que ir a los centros de abasto, y hay que ver lo que cuesta, lo mismo que acá, la comida, y saber lo que se paga para vivir. Bueno, uno ve que si bien ha habido una inflación que está situada alrededor del 25% y ha habido una devaluación, se descomprimió la economía. Yo diría que esta devaluación no importa, no entro técnicamente a ver por qué el dólar de 17 que estaba por allí saltó a 20, de 20 a 25 y tal vez navegará un poquito más. Tú estabas diciendo cuando hacías la introducción del programa, no se sabe la devaluación a que va a llegar, no creo que mucho más, pero da la sensación que sobre todo el sector agrícola argentino respiró, porque acá lo que llega son las noticias de la City. Claro. Como lo digo, una cosa es Buenos Aires, otra cosa es la Argentina. Un día yo llegaba a un salón y me dijeron, ahí llega el embajador del Uruguay en Buenos Aires. No, el embajador del Uruguay en la Argentina. Claro. Nosotros, no, la Argentina es ancha y ajena. La Argentina es muy grande y muy variada. ¿Qué nos debe preocupar? En este momento no tenemos motivo de preocupación, ni creo que por un tiempo. Debemos preocuparnos de crear puentes permanentes en las relaciones con Argentina, porque Argentina, así como de una crisis, parece que está de rodillas, tiene una sociedad que sola, yo soy un testigo, crece. Álvaro, en el verano del 2002, la transformación y la Argentina sale sola. Dicen que estaba la plata en los colchones. Y cuando se encontraron en medio de la crisis, la fueron y la sacaron. Pero los argentinos trabajan, los argentinos producen, y los argentinos crean, Álvaro. De manera tal que soy optimista. Bueno, usted hablaba de tender puentes en toda esta situación. En ese tendido de puentes, el Mercosur, ¿qué rol puede tener en lo que está pasando hoy en Argentina, también en lo que está pasando en Brasil? ¿Cómo puede influir el bloque regional? Mire, para mí, muy influenciado por un maestro, Alberto Mentol Ferré, y otros maestros actuales de esta generación formidables como Gerardo Caetano, le voy a decir, para mí hay fechas. 1810, Revolución de Mayo, 1825, nuestra independencia, 1990, la firma de la Carta de Asunción. Pilares de nuestra historia. Felizmente la Carta de Asunción se firmó y tenemos el Mercosur. ¿Qué ha pasado en estos años? Idas y vueltas, pero lo tenemos.
es el único instrumento que va a solucionarle todos los problemas, primero a Argentina y Brasil y consecuentemente también a Uruguay, también a Paraguay, también a Venezuela, que está en el Mercosur, aunque esté suspendido. Bolivia va a entrar rápidamente, porque va a entrar, porque estaba a las puertas. Y ahí, así como al terminar la Segunda Guerra Mundial estaba Europa devastada. Nosotros hablamos de crisis, Dios no va a castigar un día por hablar de crisis. No sabemos lo que son 20 millones de muertos. Nuestras crisis es que Brasil se quedó sin nada. No hay problema, se va a arreglar. Acá Europa sale de la guerra devastada, con heridas. ¡Ay, mi Dios! Si nosotros a veces hablamos de heridas entre países porque el presidente o la presidenta de tal país se dijo tal cosa o tal otra, por favor. Bueno, y esa Europa sobre las heridas construye con dos países que fueron el dínamo, que son nuestra Argentina y Brasil. Alemania, la gran derrotada, y la France, otra derrotada, pero que fue victoriosa. Y esos dos países unen a Europa. Y Europa ya en 1950, con los tratados del carbono y del acero, crea el espacio que termina en la firma de la Carta de Roma en 1960, y a partir de ahí Europa, lo que es Europa, no me hablan si ahora está en crisis, y lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, eso es temas internos. Coyuntural también. Se forma un espacio económico, ¿y dónde estuvo? En la integración europea. Quiere decir que si Europa de las ruinas se reconstruye integrándose con países que tenían todo el derecho a pensar que podían vivir en soledad y haciendo lo que se les ocurriera. Miren a Inglaterra lo que le está costando el haber salido de la Unión Europea. Entonces, cuando maduremos, para no calificar y decir otra cosa, maduremos. En eso tiene que madurar mucho, sobre todo Brasil, que ha pretendido un liderazgo que no ha sabido ejercer. Argentina tiene que superar temas internos, y Uruguay y Paraguay hacer lo propio. Y Uruguay tiene un gran papel, porque Uruguay no debe ser péndulo, pero sí tiene que ser bisagra. Debe ser la bisagra muy bien aceitada, donde se apoyan, donde hacen el esfuerzo, donde vienen y discuten. Y Uruguay ofrecer siempre, con sus capacidades que tenemos, el entendimiento. Tenemos que ser bisagra de entendimiento. No hay otra salida. Por tanto, podrá ser este año. Hay un hito. Si realmente se firma el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, sí, pegamos un salto formidable. Porque lo malo no son los tratados de libre comercio. Lo malo son los tratados de libre comercio en soledad. Los tratados de libre comercio que firma el Mercosur, los 4 países, esos son todos buenos. Y el que más se beneficia somos los paraguayos y los uruguayos. Porque los chicos, imagínense que para Europa o para Brasil, comerciar con Europa, ya están más o menos comerciando. Esos países, Brasil comercia habitualmente con Asia, en cambio para nosotros, terminar de colocar nuestras carnes. ¿Cómo no vamos a hacer un tratado de libre comercio con China? Si lo hacemos los 4 solos, no, Pero eso lo dijo muy bien nuestro canciller. ¿Qué queremos? ¿Cuánto cuesta la carne australiana en Pekín? Nada, es un decir. ¿Por qué? Pues no pagan aranceles porque tienen un acuerdo. Y nosotros somos grandes productores de carne. ¿Cómo vamos a colocar carne a China si tenemos a Australia, un gran productor, a Nueva Zelanda, un gran productor vendiéndole a China? Entonces, ¿qué hace Uruguay? La gran política de Uruguay, y en eso debo reconocer que hubo capacidad de parte del Poder Ejecutivo de primero intentarlo, ver
tanteó, y ahora buscar que el Mercosur sea el que haga un acuerdo de libre comercio. La del estribo, Alberto, porque acabas de hablar del papel de Uruguay, pero para cumplir ese papel hay que entender a los vecinos. Y la pregunta que te hago es casi la pregunta que siempre se hacen los uruguayos, entender el peronismo. Porque entender a Argentina sin entender el peronismo es difícil. Danos una reflexión breve de tu experiencia y de cómo ver ese bicho político tan raro que es casi único en el mundo y para los uruguayos siempre un poco ajeno, distante. Claro, bueno, porque los uruguayos somos muy tradicionales y muy formados, ¿no? Políticamente, la verdad que la formación común del uruguayo, su sentido republicano de la organización de la sociedad, una profunda raíz demócrata y los largos periodos de gobiernos del Partido Colorado, pero con un Partido Blanco en la oposición, generó siempre espacios de entendimiento. Después los años que ha llevado el Frente Amplio, ya van a ser el tercer año de gobierno con los partidos tradicionales en la oposición, si bien hay enfrentamientos, legítimas y necesarias, siempre dentro de un orden que lleva a que los uruguayos no entienden qué es el peronismo. Y hay que tener mucho cuidado para hablar de esto, porque aún los que nos están escuchando me pueden interpretar mal. El peronismo forma parte casi de la cultura argentina, no en la visión negativa que tienen los uruguayos que hablan de los periodos de enfrentamiento de la década del 50 y después otros posteriores, y que le hemos echado la culpa al peronismo en su organización interna y la forma de solucionar los problemas argentinos que difieren sustancialmente con nuestras tradiciones. He buscado las palabras mejor, pero no me quiero ir porque esto es esencial. Uruguay, así como nosotros hemos tenido que durante 50, 60 años más o menos, los que están viendo este programa, aunque yo ya tengo unos años que estoy mirando el partido de la tribuna, más o menos saben cuáles los colores que llevo en mi alma, pero este país, en tiempos del vallismo, en tiempos del Frente Amplio, en tiempos del Partido Nacional, ha tenido una cohesión que, si se quiere, nos impide reconocer esa forma como de enfrentamiento feroz que genera el peronismo, donde se encuentran derechas y izquierdas, donde el catolicismo tiene una influencia vital por un lado, pero por otro lado es contrario a mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los uruguayos? Si el peronismo es un partido político o una organización, porque es un partido político, una organización social y una organización sindical, tiene diversos espacios, pero hace muchos años que se legalizó, es democráticamente funcional a una organización republicana. A partir de eso, el uruguayo, con todo respeto, tiene que respetar al peronismo y olvidarse un poco de cómo funciona internamente y qué respuestas da el peronismo internamente en la Argentina, y preocuparnos más de las respuestas que dan nuestros gobernantes a nosotros. Muy bien. Es complejo, porque hay una tradición histórica que, así como el uruguayo no quiere tanto al argentino, como el argentino, más que querernos, nos admira, más que querernos, nos admira, y nosotros no pagamos con la misma moneda. Nunca vi a un argentino decir si el frente, si la izquierda, la derecha, los blancos o los colorados, tal cosa. Pero acá en este país, para hablar de Perón, todos se hacen cola y todos creen que saben y saben muy poco. Bien, Alberto, muchísimas gracias por su presencia en 7.000 millones. Álvaro, en el segundo bloque vamos a estar hablando de Brasil. El otro vecino. Es así. Gracias, Alberto. Gracias a usted. Vamos a una pausa y ya volvemos.
El principal sindicato al frente de la huelga de camioneros en Brasil pidió el viernes a sus adherentes levantar los bloqueos de carreteras luego de que el gobierno ordenara la movilización de tropas para detener el movimiento. El presidente Michel Temer ordenó a la policía y al ejército actuar contra los camioneros que ignoraron un acuerdo firmado en la víspera para suspender los bloqueos. Ante la advertencia, la Asociación Brasileña de Camioneros, que había rechazado el acuerdo, pidió levantar los bloqueos por seguridad, aunque sin cesar las protestas. La crisis de camioneros se desencadenó el lunes por la inconformidad de los transportistas ante las sucesivas alzas del diésel, enmarcadas en la política de la estatal Petrobras para alinear los precios del combustible con los del mercado internacional. En el acuerdo alcanzado el jueves, el gobierno se comprometió a suprimir un gravamen sobre el diésel y prolongar la reducción de 10% del precio del combustible a la salida de las refinerías anunciada por Petrobras, inicialmente limitado a 15 días. Los bloqueos llevaron a Brasil al borde del colapso con cancelación de vuelos, paralización de cadenas de montaje de automóviles y un incremento de los precios de carburantes y alimentos. Segundo bloque de 7.000 millones, veíamos ahí en el disparador lo que está sucediendo en este último tiempo en Brasil con la huelga de los camioneros que paralizó a un país que se puso del lado de los camioneros y que sigue enfrentando al gobierno de Michel Temer. Para hablar de este tema estamos con Camilo López Burián, también sigue Álvaro. Camilo, bienvenido a 7.000 millones. Buenas noches. Un breve resumen de qué está pasando hoy en Brasil. Bueno, lo que está pasando en Brasil es parte de un proceso de más largo aliento que tiene que ver con transformaciones profundas en el gobierno brasileño, con la caída de la presidenta Rousseff. Luego viene la asunción de Michel Temer. Michel Temer avanza con un conjunto, con una agenda de reformas y de transformaciones que eran de alguna forma parte de la agenda de demandas de parte de las élites brasileñas. Y en este momento se está viendo a este presidente en uno de los momentos de máxima debilidad política y de mayor inestabilidad, incluso de su propia base de apoyo en el Congreso. Entonces es un momento de profunda debilidad política donde uno puede ver, por un lado, la crisis de intereses en torno a lo que el gobierno tiene que llevar adelante por parte de lo que unas élites depositaban como esperanza en el presidente Temer, una muy mala aprobación popular de un presidente con graves problemas de legitimidad desde que asumió, pero más fuerte aún, 2%, en un contexto donde Brasil está viviendo la recesión, su peor recesión de la historia. Hace poco datos mostraban que de las salidas de 8 crisis posteriores al año 1980, esta es la que está recuperándose con mayor lentitud Brasil. O sea, un Brasil que no se recupera, con un presidente con muy mala legitimidad pública, que tenía un acuerdo en el legislativo fuerte, que se va deshilachando, que se va desarmando con visión hacia la interna, que no logra ese espacio político construir un candidato en el marco de una crisis política que muestra un gobierno muy vulnerable y realmente con aspectos vinculados a la institucionalidad brasileña. Una elección a meses. Sí, una elección al 7 de octubre que en realidad una de las grandes preocupaciones es el escenario electoral no está definido, no se sabe quiénes son los candidatos, cuáles son los candidatos posibles. Temer se bajó la semana pasada y propuso a Meireles. Coloca al ministro de Economía, Meireles, que es un candidato del espectro de la centroderecha brasileña, que puede ser afín a ciertos intereses que impulsaban reformas que el presidente Temer logró pasar por el Parlamento y otras que no logró pasar por el Parlamento, pero realmente la unción de Temer sobre Meireles deja a Meireles en una situación bastante complicada, y los otros candidatos del mismo espectro político no despegan, pensando en Geraldo Alckmin, actual gobernador del estado de San Pablo, una figura del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que podría ser otro candidato aglutinante de ese conjunto de preferencias o de visiones sobre Brasil, que aparece con el entorno del 4% de intención de voto. ¿Quién capitaliza un conflicto como este, en esa ecuación política? Es un conflicto muy popular, como decía Maxi, increíblemente. Afectaba muchísimo a la población, pero la población terminó de alguna manera acompañando no solo las demandas, sino la crítica al gobierno. Entonces, ¿quién capitaliza a tan pocos meses de la elección un conflicto de ese estilo? Álvaro, es muy difícil. Creo que no lo capitaliza un único sector. ¿Por qué? Porque los apoyos a la huelga y a las movilizaciones no han sido apoyos
homogéneos en términos de la base popular que se pronuncia a favor. O sea, había opositores al gobierno Temer por izquierda que las veían favorablemente y que discutían esto en la visión de recuperar el rol de Petrobras y con una visión de la política de una forma, y por otro lado, camiones que tenían la idea de intervención militar ya, ¿no? Entonces, la crisis lo que muestra es un presidente profundamente debilitado, pero no queda claro cuál es la capitalización política de actores en este momento de esta situación. Sí, lo que muestra es un nivel de fragilidad del gobierno y un escenario realmente, pensando en la coyuntura, de mucha incertidumbre. Después esto se puede leer ya no desde la coyuntura, sino desde algunas líneas generales de Brasil que explican, por ejemplo, una tendencia a identificar a las Fuerzas Armadas como un actor estabilizante. Te iba a preguntar eso, el papel de las Fuerzas Armadas, que después de mucho tiempo ser como un sector muy poco presente en la política brasilera, empieza a aparecer cada vez con más frecuencia. Toda la situación en Río, bueno, hasta el día de hoy está por terminar de dilucidarse cuál fue la razón por la cual, quiénes son los asesinos de una edil. Entonces, y ahí hay un componente muy fuerte de lo que fue la militarización de Río en términos de controlar la seguridad, pero vuelve a aparecer el sector militar en esta intervención en relación a los camioneros y vuelve a aparecer un candidato que viene de esas filas y que aparece como el segundo, contando a Lula como el primero. Es decir, este asunto de una pérdida de gobernabilidad de los partidos, una inestabilidad, militares como solución. No es una lógica que puede acumular hacia una, en fin, mano dura, ¿no? Como para salir de este lío. ¿No es peligroso una cosa así? Por supuesto que sí. Yo no comparto tanto la visión de que la región se encuentra en una situación inestable que va a pasar. Ojalá sí pase y no tengo la bola de cristal, no lo puedo saber. Sí me preocupa porque creo que esto no está pasando en el Extremo Oriente. Está pasando acá. La abuela de los vecinos, como hablaba. Realmente me parece incluso en la frontera. Sí. Claro. Y tiene implicaciones, a mi juicio, a mí me importan más estos problemas por cuestiones políticas y no solamente por cuestiones económicas. Creo que las cuestiones económicas y comerciales son fundamentales, pero también las políticas. Yo no soy un especialista en cuestiones militares, primera cosa a señalar. Algunas lecturas podemos hacer, más generales. La primera es, Brasil es un país con una tradición autoritaria muy importante. Esa es una cuestión básica. Estamos hablando de un país con un pasado imperial, con un pasado donde abolió la esclavitud el 13 de mayo de 1888. Una democracia joven. Una democracia joven. El Brasil poliárquico, el Brasil democrático competitivo, con partidos representativos de todo el territorio brasileño y con elecciones libres y competitivas, es una novedad a partir de 1946 con la elección de Dutra. Democracia que dura hasta el golpe de Castelo Branco del 64. En el 88 Brasil vuelve a la democracia teniendo en la discusión constituyente la posibilidad de volver a la monarquía. O sea, son cosas que para nosotros parecen una cosa loca, pero para el caso brasileño es así. Bueno, el ejército brasileño es un ejército que ha estado muy presente en la historia de Brasil, que ha estado muy presente en los empujes de desarrollo brasileño, los empujes en acuerdos con las élites políticas, en pactos modernizantes. La bandera dice orden y progreso. Es hijo del positivismo de finales del siglo XIX, que es la bandera de la Primera República a partir de la salida del imperio. Pero el ejército está presente en Brasil desde hace más tiempo. Quizá no tiene tanta visibilidad. Luego de la destitución de Dilma Rousseff, del proceso de juicio político institucional, pero obviamente con una manipulación de lo que es esa cuestión legal para cambiar el signo político de un gobierno, en ese momento, a pocos meses de eso, el comandante en jefe del ejército, el general Villas Boas, en valor económico, por inicios del gobierno en un momento dice: Brasil es un país que está sin rumbo. Es una voz muy fuerte. El presidente Temer no siempre ha logrado alinear al ejército.
El presidente Temer, cuando se descontrola la situación en Brasilia por manifestaciones y coloca la intervención militar de Brasilia, en menos de 24 horas tiene que levantar ese pedido, entre otras cosas porque a la interna militar hay diferencias entre el sector naval, la aeronáutica, la Fuerza Aérea y el Ejército, donde las visiones son distintas y donde probablemente Villas Boas, que en algún momento hace declaraciones en el momento que el Supremo Tribunal Federal está por emitir un juicio sobre... Presiones se llegaron a decir. Claro, él dice, bueno, hay que luchar contra la corrupción, le dice Villas Boas. Quizá la expresión de Villas Boas sea una expresión moderada en relación a lo que hay en la interna militar brasileña. Entonces, ¿qué pasa dentro de la caja negra? Sabemos muy poco. Lo que sí hay una expresión de parte de los mandos militares brasileños es... No hay, por ejemplo, el general Heleno, un general reservista que fue quien comandó las tropas brasileñas en Haití, una referencia en la región. El general Heleno dice, bueno, no está en el menú de los altos mandos brasileños en este momento del golpe de Estado. Pero bueno, pueden haber, otros militares decían, pueden haber simpatías de la tropa con la gente, esta idea de los militares como colocadores de orden es muy fuerte, y hay una construcción de parte de actores políticos y de las élites brasileñas de los militares ponen orden, ¿no? Y empieza a ser una visión donde los partidos están muy desprestigiados, donde el Congreso está muy desprestigiado, donde el presidente es desprestigiado, donde hay un discurso en contra de la corrupción. Entonces, cuando se discute la corrupción, y la corrupción es un atributo de los políticos, y por lo tanto, si la corrupción es un atributo de los políticos, debe ser un atributo de la política en razonamientos muy lineales, estar en contra de la política y dar el santo de estar en contra de la democracia, escapa a ser un análisis, por lo menos yo creo, sólido. Vamos a seguir hablando de Brasil sí, hasta claramente. octubre. No hablamos de los medios de comunicación, que Muchas tienen un papel determinante. Hay que hablar de la situación. Lo tendremos a Camilo de vuelta, de aquí a octubre. De cómo acciones políticas se mezclan con cómo la justicia hace política y la política utiliza la justicia. Y seguramente Otro hablemos cuando se sepa quiénes van a ser los candidatos para las elecciones de octubre. Camilo, muchísimas gracias por tu presencia de 7.000 millones. Álvaro, nuevamente, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo lunes. Ahora nos vamos a una pausa y ya venimos con el último bloque de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Muchísimos mensajes que nos llegaron a través del 092 10 40 74, también a través de Twitter en @7M millones. Hoy por un tema de tiempo que estuvimos bastante apretados no pudimos leerlos, como por ejemplo que dice preguntar si las posibilidades de que pase algo similar a lo de Brasil en Uruguay. Por lo que estuvimos hablando, no va a ser algo así lo que pueda pasar en nuestro país, pero más adelante vamos a tener que volver a hablar de Brasil y seguramente también tengamos que volver a hablar de Argentina, porque lo que pasa en estos dos países repercute en nuestro país. Ahora, para cerrar, vamos a ver algo más distendido que está pasando en China. Es el Mundial de Paragliding y así se vivía. Se disputó la Copa Mundial de Paragliding China Linzhou 2018 en la provincia central china de Henan. Más de 70 parapentistas de 12 países y regiones, como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Malasia y China, participaron del evento. Al igual que en muchas otras competencias de parapente, los ávidos navegantes están entusiasmados no solo por probarse entre sí, sino también para disfrutar de una vista panorámica de los alrededores. El evento es también una oportunidad para que algunos de los pilotos acumulen puntos en su búsqueda para clasificarse para el Campeonato Mundial de Parapente del próximo año. Se considera que Linzhou es uno de los mejores sitios para deslizarse en paracaídas en Asia y ha tenido muchos eventos deportivos similares en el pasado. Nuevamente agradecerles por los mensajes que nos escriben, muchos del interior, veía uno ahí a la pasada que llegaba desde Paysandú, gente que también nos está viendo desde el exterior, que nos estaban mirando en Argentina, así que bueno, les agradecemos por sus mensajes y les recordamos que ustedes pueden proponernos temas, porque somos el periodístico internacional de la televisión uruguaya y aquí podemos tirar temas sobre la mesa que no se ven en otro lugar, así que a través del 092 10 40 74 a lo largo de toda la semana, también en nuestra cuenta de Twitter, @7M millones, pueden proponer temas
temas que nosotros vamos a estar debatiendo aquí en 7.000 millones. Para cerrar, les recordamos que la repetición del programa va el domingo a las 12:30 del mediodía y que a partir de mañana ya pueden ver este programa de 7.000 millones como todos los anteriores en el canal de YouTube de Televisión Nacional. Nos vamos con música, como es habitual. Hoy estuvimos hablando de Brasil. Rock in Rio, uno de los recitales más grandes e importantes del mundo. El año pasado tuvo a Bon Jovi. Así cantaban en Brasil. Fue un placer. Nos reencontramos el próximo lunes en 7.000 millones.